Muy buenos días, seguimos en el Club de Lectura Sensacional, Centro de Salud Emocional. Y estamos con la lectura de Este dolor no es mío, o será que sí es mío, de Mark Walling. Siempre aprendiendo, siempre creciendo, siempre descubriendo cosas nuevas acerca de nuestra historia de vida. Ahí nosotros con el deseo de conocernos, de aprender, de descubrir qué es lo que hay detrás de nuestros síntomas, de nuestros traumas, eh, de aquello que no nos permite ser felices, que nos incomoda. Esa es la naturaleza, es la naturaleza como seres humanos, porque descubrimos que también eso que nos está incomodando no nos pertenece. Realmente nuestra naturaleza es ser felices, nuestra naturaleza es de bienaventuranza, de abundancia, de felicidad, ¿cierto? Entonces, lo que nos incomoda, ¿cierto? Entonces siempre tenemos ese deseo de mirar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, cómo podemos solucionarlo. Y aquí estamos descubriendo pues unas herramientas que vienen desde la psicología sistémica y las nuestras relaciones familiares, cómo podemos descubrir a través de nuestra ancestralidad si estamos siendo influenciados por nuestros ancestros, si de pronto esos síntomas que estamos experimentando no son de nuestra experiencia de nuestra más tierna infancia. Aunque es interesantísimo, ¿no? Nosotros hacemos en terapia, hacemos algo que le llamamos el iceberg de la conciencia. Entonces, este iceberg de la conciencia lo que muestra es la punta superior, eso que nosotros vemos, el iceberg que, que hundió al Titanic. Esa puntica es la parte consciente, es decir, lo que nosotros podemos percibir conscientemente de nuestras experiencias, de nuestra vida, lo que sabemos que existe, que somos conscientes de. Eso es lo primero que empezamos a mirar, qué parte de esta conciencia está afectándonos. Y en la medida en que vamos profundizando, descubrimos que de pronto por ahí no es. Entonces, profundicemos un poquito más. Y entonces empezamos a mirar si no es solamente algo tuyo, sino alguna afectación, por ejemplo, de nuestros sistemas relacionales. ¿Sí? Siempre termina siendo nuestro en la medida en que es la forma en que percibimos el mundo, pero miramos si es una influencia social, en tus relaciones, si es algo simplemente tuyo, y vamos profundizando hasta que posiblemente lleguemos a descubrir si es mucho más allá de nuestra vida y es transgeneracional. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo con el libro de Mark Walling, de aprender a ver esos traumas que pueden ser heredados. De tal forma, pues, que estamos ahora llegando a una parte importantísima de este conocimiento, como es poder visualizar, poder representar en el papel lo que es el mapa de nuestra familia, lo que llamamos nosotros genograma. El genograma es una representación visual de un árbol genealógico. Muchos de ustedes los han visto. Ese arbolito que dibujan, que pintan, en donde vemos al abuelito, el abuelo, el tío. Es chéverísimo hacer un árbol genealógico porque también se pone uno en contexto generacional. Y pueden haber árboles genealógicos que son muy profundos y muy extensos. Si por ejemplo dijéramos, bueno, tengo esta tía y este tiene tales hijos que vienen siendo mis primos y ellos tienen hijos, uy, eso se alarga, el árbol genealógico puede ser extensísimo, pero aquí vamos a hacerlo de una forma particular con la intención de descubrir algunos de los traumas que puedan estar afectándonos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver hoy es el genograma, una representación visual de un árbol genealógico. Entonces, para hacer nuestro geneograma, tengan mucho cuidado,
para que ustedes lo puedan hacer. Igual, siempre les recomiendo, tienen el libro, algunos siguen la lectura de estas mañanas con su libro abierto, otros están haciendo el desayuno, están viajando y están escuchando la clase, otros simplemente esperan a que se suba el audio y lo escuchan y cuando tienen tiempito trabajan, como sea, pero pues vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces lo primero para hacer un genograma es lo siguiente. Vamos a preparar el genograma de la siguiente forma. Lo vamos a hacer de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia. ¿Ok? 3 o 4 últimas generaciones de tu familia. En él deben aparecer tus padres, los abuelos, los bisabuelos, los hermanos, los tíos y las tías. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Ya cuando uno en constelaciones o en estos trabajos transgeneracionales, 3, 4 hasta 5 personas se encuadran dentro de la constelación y el último representa a toda la generación que va de ahí para atrás. ¿Listo? Entonces vamos a trazar el árbol genealógico representando a los varones, a los hombres con cuadrados y a las mujeres con círculos. Puedes representar las ramas de tu árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. En la página 177 del libro van a encontrar un ejemplo, consúltenlo. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tías o hermanos, pero tampoco está mal que los incluyas si quieres. Usualmente cuando se hace el genograma, si uno siente que hay alguien que debe estar allí es porque está resonando su historia con esa persona, entonces colócalo. Si sientes ese deseo de que debería ir allí, colócalo, porque también te va a traer una información interesante. Junto al cuadrado o el círculo que representa a cada miembro de la familia, escribes los traumas importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Si existe eso. Estamos hablando de hacer un genograma con la posibilidad pues, de que nuestros traumas sean transgeneracionales. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que sepan acerca del abuelo, del bisabuelo. Posiblemente ellos alcanzaron a estar con su abuelo, que vendría a ser tu bisabuelo, entonces pueden tener unas historias interesantes que contar. Si no puedes obtener alguna respuesta, no te preocupes, don't worry. Bastará con lo que sabes tú. Entre los hechos traumáticos pueden contarse los siguientes: quién murió joven, quién se marchó, quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia, quién fue adoptado o quién dio a un hijo en adopción, quién murió en un parto, quién tuvo un aborto o un niño que nació muerto, quién se suicidó, quién cometió un delito grave, quién sufrió un trauma importante o una catástrofe, quién perdió su casa o sus bienes y le costó mucho recuperarse de ello, quién fue olvidado o sufrió en la guerra, quién murió en este caso en el holocausto, ¿no? O en algún otro genocidio, aquí en Colombia, por ejemplo. Por allá el abuelo, la abuela, quien murió en una de esas famosas emboscadas que tanto escuchamos acá, ¿no? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Sí,
Estas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, entonces debes incluir en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño, los miembros de tu familia. ¿Listo? Porque esas personas ya pasan a formar parte de tu sistema familiar y con el que te puedes identificar. Ya lo habíamos hablado también en otra ocasión. Del mismo modo, incluye también a cualquier persona que hizo daño o que asesinó a un miembro de tu familia, ¿sí? Porque también inconscientemente te puedes identificar con esa persona. Sigamos adelante con las preguntas. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién se benefició de una pérdida de otra persona? ¿Quién se benefició? Yo tuve un caso así, de alguien que por un problema judicial perdió una casa y pues alguien se aprovechó literalmente porque podría haber ayudado, ¿cierto? Mejor dicho, a esta persona le tocó vender esa casa casi que regalada, entonces esas cosas nos traen a nosotros unos resultados que no son los mejores, ¿sí? Entonces si ustedes dicen, no, pues es que esa casa vale 120 millones, pero mira que a este señor se lo van a quitar, lo van a tirar a la calle y está dando en 30 millones, mejor dicho, consigámosla como sea, no se metan en esos karmas, no se metan en esas situaciones, ¿no? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué pasó? Tienes que incluir a las parejas anteriores de tus padres y de tus abuelos. Esto es muy importante, ¿sí? Porque estas parejas han dejado unas marcas importantes en nuestros padres y ellas fueron importantes para que tu padre se conociera con tu mami. Entonces a ellos también hay que agradecerles por abrir, por dar paso a esa relación de donde tú naciste. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a la que hizo mucho daño o a alguien o que hizo mucho daño a alguien, ¿sí? A la que se hizo mucho daño o a la que hizo mucho daño. Tercero, para tu genograma. Escribe como encabezamiento del genograma tu frase nuclear, ¿sí? A continuación, observa a cada uno de los miembros de tu sistema familiar. El título del genograma es tu frase nuclear. Observa a cada uno de los miembros de tu sistema familiar y pregúntate cuál de ellos tendría motivos para sentirse como te sientes tú. Recuerda que estamos intentando identificar qué es lo que resuena de nuestra vida con la de nuestros ancestros. Entonces, no, ya tenemos el genograma, posiblemente tengamos ahí un ladito de cada uno de los cuadros o de los círculos, qué síntoma tenían ellos, cuál fue su experiencia. Y entonces ahora ve esto que yo siento, fácilmente lo podría sentir este abuelito, esta abuela, ¿sí? Que hizo esto o que padecía de esto. Esa persona podría ser tu madre, tu padre, sobre todo si alguno de los dos tuviera un destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba, ¿sí? También pudo ser esa hermana de tu abuela que acabó en un psiquiátrico
o ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras, tú. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. Por ejemplo, eh, hay un genograma que cuenta la historia de una mujer llamada Eli, que vivía acosada por el miedo a volverse loca. Aquí hay algo bien especial y es el concepto de locura, ¿no? Nosotros creemos que una persona que está en la calle, que vive la indigencia, es una persona loca, ¿cierto? Ay, ve, ahí va el loco. Y el concepto de locura es muy ambiguo, es un concepto que es muy delicado de tratar, porque recuerden que para nosotros locura, o para la gente, ¿no? La locura es como una experiencia anormal, algo que se sale de los cánones sociales, alguien que se comporta diferente a cómo se comportaría la gente, que habla solo. Entonces por eso es muy ambiguo el concepto de locura, porque eso te tiene que abordar desde cuatro diferentes criterios, ¿no? Desde lo social, lo biológico, lo subjetivo. Sí, muchos de los grandes artistas para otras personas fueron considerados locos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la etiqueta de locura. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con la etiqueta de la locura, porque a veces simplemente por prejuicios nuestros, por miedos nuestros, evitamos hacer cosas para no ser tildados de locos. Por ejemplo, a mí me gusta hablar en voz alta y a veces lo hago cuando estoy solo. Entonces cualquiera decía, uy, ese señor está loco, está hablando allá solo, ¿no? Yo no estoy hablando solo, yo estoy hablando con alguien muy importante, ¿sí? Y claro, me gusta exteriorizar. A veces uno no contiene este tipo de situaciones, pero porque no quiero hacerlo. Simplemente no me interesa tampoco lo que piensen al hacerlo, ¿cierto? Entonces por eso es tan ambiguo, tan difícil hablar sobre la locura. ¿Sí? Bueno, entonces estamos diciendo que si algún miembro de la familia tiene algún tipo de locura, le vamos a llamar para que nos contextualicemos. Entonces esta chica, Eli, tenía la sensación de volverse loca. ¿Sí? Ya, miedo, el miedo de volverse loca. Eli siempre había creído que aquel miedo salía de ella misma, hasta que hizo la línea materna de su genograma y se aprecia claramente en el genograma que la sensación de volverse loca no procede de la generación de la misma Eli. O sea, la tía abuela de Eli quedó ingresada en un psiquiátrico cuando tenía 18 años y murió sola y olvidada. Ningún miembro de la familia pronunciaba su nombre ni contaba su historia. Estoy recordando a alguien así. Eli ni siquiera sabía que su abuela había tenido una hermana y solo se enteró de ello a base de hacer averiguaciones, pues cuando quería hacer su genograma. Es interesante el dato de que la tía abuela fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, la misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó involuntariamente el incendio en el que murió su hijo recién nacido. Cuando Eli tuvo esta visión general de las tres generaciones, pudo entender las cosas de una manera nueva. ¿De quién eran esos sentimientos de locura que había revivido la tía abuela? Y lo que es más importante, ¿qué historia intentaba sacar a la luz de nuevo Eli, reviviendo aquel mismo miedo? Porque esto es lo que realmente queremos descubrir, ¿no?
cuando hay una emoción, cuando hay unos síntomas que se perciben muy fuertes, ¿cuál es el propósito de esto, no? Y no solo que uno sufra o que la persona que está padeciendo esos síntomas sufran, pues no es el propósito. ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué estoy reviviendo aquel miedo? Una vez trazado el genograma de Eli, empezaba a aclararse la historia oscura de su familia. A Eli le había aparecido aquel miedo a volverse loca cuando terminó los estudios secundarios, es decir, a los 18 años. Y aquí el mismo miedo que le había estado agotando la fuerza vital la guiaba ahora en un viaje de autodescubrimiento. Cuanto más estudiaba el genograma, más relaciones establecía. Eli recordaba que su madre le había dicho que había sufrido depresión postparto durante el primer año de vida de Eli. La madre de Eli en su sufrimiento también estaba cargando con el trauma de la bisabuela. La madre de Eli le reconoció que desde el momento que había nacido ella había empezado a obsesionarse con la idea de que iba a pasar algo terrible. Más concretamente, la madre de Eli estaba aterrorizada por el temor de hacer sin querer algo que provocara la muerte de su hija. Durante el embarazo le surgieron unos sentimientos insoportables de temor que se le volvieron más intensos todavía cuando hubo nacido Eli. La madre de Eli no llegó a establecer la conexión entre aquello y lo que había pasado en su familia. Los hechos de los que no se hablaba conscientemente en la familia se expresaban inconscientemente en los miedos, los sentimientos y las conductas de sus miembros. Hay que definitivamente resolver todo lo que podamos resolver, ¿sí? Darse la pelea, llamar a papá, mamá, familia cuando haya un problema, cuando haya alguna situación como esas, que nos dimos cuenta que papá hizo esto, que nos dimos cuenta que mamá hizo esto, que la hermana está ahí. Y vamos a mirar cómo se resuelve esto ahora, porque no le vamos a recargar esas situaciones a otros. Recuerdo una mamá, un hijo en Medellín, en Manrique, en los barrios que son muy violentos. Un hijo de 14 años mató a otro muchacho y el hijo fue a esconderse a la casa y llegó la policía y la mamá entregó al hijo. La mamá lo entregó, ahí está, ahí atrás. ¿Sí? Pues imagínense, esta situación es normal, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Primero el hijo debe asumir la responsabilidad de sus actos. La mamá fue una mamá responsable con su hijo. Muchos podrían juzgarla, ¿no? Pero ella fue muy responsable porque era importante que el hijo pagara lo que tiene que pagar por sus actos. Si no, ya sabemos qué pasa con eso. Entonces, en una hoja de papel en blanco haz un esquema de los miembros de tu familia, representando a los varones con cuadrados, a las mujeres con círculos, acompañando a cada uno de ellos con los traumas importantes y los destinos difíciles que vivieron, y encabeza la hoja con tu frase nuclear. ¿Listo? Esa es la forma de hacer un genograma. Cuando ya lo tengas hecho, entonces contempla tu genograma con tranquilidad. Deja que tus ojos asimilen el cuadro general sin detenerte demasiado en los detalles. ¿Ok? Esta se llama la mirada sistémica. Mira tu sistema familiar sin detenerte en detalles. Absorbe la energía de ambos lados de tu familia. Siente el peso de las emociones en cuyo seno naciste, su ligereza o pesadez. ¿Sí? Compara tu línea paterna con tu línea paterna con tu línea materna.
¿Cuál de las dos líneas te parece más pesada? ¿Cuál de las dos te produce mayor sensación de carga? Repasa los hechos traumáticos. ¿Quién sufrió un destino más difícil? ¿Quién tuvo la vida más difícil? ¿Qué sentían de esa persona los demás miembros de la familia? ¿De qué o de quién no se habla casi nunca en la familia? Déjate guiar por tus pensamientos, tus sentimientos, tus sensaciones corporales. Cuando estés en esa meditación, pronuncia en voz alta tu frase nuclear. ¿Qué miembro de la familia pudo compartir sentimientos similares? ¿Quién pudo sufrir emociones semejantes? Es probable que tu frase nuclear existiera ya desde mucho antes de que tú nacieras siquiera. Porque la frase nuclear es algo que resuena con uno. No tiene que ser habértela creado, ¿no? Habértela inventado. Ya venía también. Veamos el caso de Carol, cuya frase nuclear procedía de su abuela. Carol tenía sobrepeso desde los 11 años. De adulta, el peso le rondaba. Ahí tuve un lapsus lingüe. Un lapsus lingüe es en psicoanálisis de Freud. Es algo que tiene uno, es como un escape, ¿cierto? Lo que llamamos a veces errores, fallas en nuestro lenguaje, no, en lapsus lingüe. Dice el peso le rondaba y yo iba a decir el peso le redondaba. Como estamos hablando de sobrepeso, de la palabra redonda, lo tenía ahí. Sí, para que les estoy explicando para que se den cuenta que es un lapsus lingüe. De adulta el peso le rondaba casi siempre los 140 kilos. Con 38 años pesaba más que nunca. Carol había tenido muy pocas relaciones de pareja y no se había casado. Carol decía que se sentía ahogada y asfixiada por su peso y traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear que nos está pidiendo que lo descifremos, como si algún miembro de la familia nos estuviera pidiendo que resolvamos su trauma. Con lo que ya sabemos acerca del lenguaje nuclear, podemos formular las preguntas puente siguientes. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? Carol me explicó. Me desarrollé pronto, mucho antes que el resto de las niñas. Tuve la primera regla a los 11 años. Y ya entonces empecé a odiar mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo me había traicionado por desarrollarse tan pronto. Fue entonces cuando empecé a ganar peso. Otra vez esa idea interesante de sentirse traicionada por su propio cuerpo. Y una pista nueva, Carol se sintió traicionada por su cuerpo cuando este se convirtió en un cuerpo de mujer, un cuerpo que ya era capaz de crear vida en su vientre. Entonces, cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas puente. ¿Qué mujer de la familia de Carol se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible podía suceder a Carol si se hacía mujer o si quedaba embarazada? Hasta aquí todas las preguntas han dado en el clavo, solo que todavía no lo sabemos. Añadamos al conjunto el peor de los miedos de Carol: me quedaré sola sin tener a nadie. Con 140 kilos de peso, aislada de los demás, Carol iba camino de hacer realidad el peor de sus temores. Combinemos ahora todas las piezas e investiguemos el mapa del lenguaje nuclear de Carol. Yo les recomiendo que este capítulo le peguen una repasadita porque está muy interesante, pero nos están mostrando aquí todo
una forma, un protocolo de cómo podemos encontrar a través de nuestro genograma el origen de nuestros traumas. Sí los tenemos. Recordemos que la angustia de Carol comenzó cuando su vientre se volvió fértil. Estas son las palabras que decía ella, las palabras que constituyen su mapa del lenguaje nuclear. Entonces el mapa del lenguaje nuclear de Carol dice así: queja nuclear de Carol: me siento ahogada y asfixiada por todo este peso, me siento traicionada por mi cuerpo. Esa es la queja nuclear. La frase nuclear: me quedaré sola, sin tener a nadie. La pregunta puente de Carol. He aquí las preguntas puente que ayudaron a Carol a establecer la relación entre un hecho traumático en su familia y su exceso de peso corporal. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionada por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? ¿Qué mujer de la familia se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible pasó a una mujer que se quedó embarazada? ¿Quién se sintió solo y sin tener a nadie? ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver el trauma nuclear de Carol, a ver si alcanzamos. Vamos a ver ahora el trauma nuclear, el hecho traumático, la tragedia no resuelta en la familia de Carol. Su abuela había tenido 3 hijos, un chico, la madre de Carol y otro chico. Los 2 varones se habían asfixiado al nacer en el canal del parto de la abuela y a causa de la falta aguda de oxígeno, ambos habían nacido con defectos mentales. Habían vivido casi 50 años en el sótano de la casa de la abuela, en una aldea del estado de Kentucky. La abuela había pasado el resto de su vida sintiéndose vacía y entristecida. Ese es el final de muchas personas que tienen trastornos, los encierran, los dejan por allá en la bodega, en el patio, y nadie los conoce. ¡Wow! Aunque seguramente no la llegó a pronunciar nunca en voz alta, estaba claro que la frase "mi cuerpo me ha traicionado" pertenecía a la abuela de Carol. El cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer. Vivía sola, rodeada de sentimientos de dolor y de culpa. Los 2 niños que habían sido ahogados por el peso que los oprimía también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. La madre de Carol también se había sentido sola en su infancia. Decía que su madre estaba presente físicamente pero ausente emocionalmente. Sin que Carol fuera consciente de ello, su lenguaje nuclear y su cuerpo habían estado contando toda aquella historia. Bueno, esta historia de Carol, para que la sigan leyendo, concluimos que tanto a ti como a Carol también puede guiarte en un viaje de curación tu propio mapa del lenguaje nuclear. Es importante entonces hacer el genograma para representar ahí las relaciones familiares y descubrir si es a través de nuestros ancestros que estamos nosotros padeciendo algún tipo de trauma o síntoma. Ten en cuenta que esas cosas que han quedado sin decir, invisibles dentro de la historia familiar, eso que ha quedado oculto, eso va a quedar posiblemente en tu propia conciencia. Cuando hayas establecido la relación de lo que antes estaba oculto, puede convertirse en una oportunidad para la curación. ¿Listo? En el próximo capítulo vamos a hacer unos ejercicios, vamos a proponer unas prácticas y unas frases que reforzarán esas imágenes y te llevarán hacia una mayor integridad y libertad. Y es la tercera parte del libro, que se llama Las vías de la reconexión. Y seguiremos con el capítulo 10 del entendimiento a la integración. Entonces, importantísimo que sigamos. Si están encarretadas, encarretados, porque fíjense que este no es solo una lectura, ¿no? Como muchas otras. Les recuerdo que
Eh, Vamos a tener en el club de lectura otro tema chéverísimo, importantísimo, profundo, muy profundo, de sanación de niño interior. Eso va a ser más adelante cuando terminemos este. Entonces ahí van a surgir muchas cosas interesantes también. Bueno, entonces muchas gracias por participar en el Club de Lectura Sensacional. Les deseo que este día 22 de febrero, miércoles, sea un día excelente. Recuerden que el día nuestro comienza la noche anterior. Si nos acostamos a las 9 de la noche es lo ideal, porque a esa hora el cuerpo empieza a desintoxicarse, a limpiarse, la necesidad de que el cuerpo esté relajadito a las 9. Es importante, el primer órgano que empieza a purificarse en las noches es el hígado. Recuerden que toda la noche es el periodo con los ritmos de nuestro cuerpo. La noche es para descansarlo, para refrescarlo, para purificarlo, para limpiarlo. Entonces eso empieza ese proceso a las 9 de la mañana y termina a las 4 de las 9 de la noche, termina a las 4 de la mañana. Empieza con el hígado y termina con los pulmones. A las 4 de la mañana los pulmones están en plena operación limpieza. Entonces es importante que a las 9 estemos recostaditos para que eso pase, y por eso es importante pues también ese acostar sin el estómago llenote. Hay personas que comen mucho de noche y no van a poder descansar porque el cuerpo no está para digerir, no hay jugo gástrico, no hay jugo digestivo, no hay nada, no hay sol, no hay energía, el cuerpo está en otra. Entonces eviten, hasta las 6 de la tarde más o menos podemos consumir algo y que sea muy suavecito. Listo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, felicidades a todas, felicidades a todos. Y bueno, seguimos en este lindo proceso de crecer y conocernos. Un abrazo, chao, chao.